Bien, buenas tardes a todas, a todos los presentes. Bienvenido a este webinar que hemos preparado desde la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación. Mi nombre es Juan José Marimán, yo soy académico del Departamento de Kinesiología de la UNCE y además soy coordinador de un próximo programa de posgrado que vamos a iniciar este 2022, denominado Magíster en Ciencias aplicadas al movimiento y la cognición humana. Y bueno, estamos muy contentos y contentas de poder contar con su presencia. Tenemos un espacio de tiempo muy propicio para comentar algunas ideas relacionadas justamente a las temáticas principales de este programa. Y antes de comenzar el webinar como tal, quisiera saludar a la decana Verónica Vargas, decana de la Facultad de Artes y Educación Física, a la cual pertenecen los departamentos de Educación Física y Kinesiología, así como al también director del Departamento de Educación Física y de Kinesiología, que también nos acompañan en esta tarde, ¿sí? Entonces, para contextualizar este webinar, voy a presentar brevemente lo relacionado justamente con los que les mencionaba, con este programa de Magíster en la cual se contextualiza este webinar. Entonces, como ya les mencionaba, desde estos dos departamentos, en un claustro compartido, hemos preparado este programa de Magíster en Ciencias Aplicadas al Movimiento y la Cognición Humana, que tiene como propósito profundizar justamente en el estudio de distintos saberes o distintas disciplinas que aportan justamente a la comprensión de la relación entre el movimiento y la cognición. Con una perspectiva profesional o profesionalizante, porque nuestro objetivo o interés último tiene justamente relación con aportar hacia la investigación y la innovación profesional, de modo que mediante el estudio de las ciencias del movimiento y la cognición podamos mejorar o optimizar ciertas acciones profesionales con el propósito finalmente de incrementar el bienestar humano y resolver problemáticas relevantes en ámbitos sociales diversos. Tenemos un plan de estudio que justamente comienza con distintos saberes o distintas ciencias que aportan justamente a la comprensión de esta relación y que involucra tanto una mirada desde la actividad física, el ejercicio y la cognición, pasando por el control motor de ciertas manifestaciones, ¿cierto?, motora del individuo, y finalmente llevándolo a un contexto fenomenológico, con una mirada muy, muy interesante de cómo estas actividades se pueden coordinar justamente para poder implementar acciones innovadoras, ya sea a través de acciones profesionales específicas como proyectos de innovación como tal. Y bueno, para este webinar en particular, hemos querido invitar a tres grandes colegas, ¿cierto?, académicos, académicas de los departamentos de Kinesiología y de Educación Física, y quisiera presentarles, ¿sí?, primero que todo a Caterina Fassi, que nos acompaña acá, ¿sí? No sé si Caterina se ve por ahí con su cámara encendida, yo creo que sí. Ahí está saludándonos, ¿cierto? Caterina es profesora de Educación Física, graduada de la UNCE. Luego de eso realizó una serie de magísteres, tanto en medicina preventiva como en salud y bienestar humano. Y finalmente se graduó de doctora, ¿cierto?, en salud reproductiva en la Universidad de Edimburgo. Y ha realizado una serie de estudios justamente en la línea de distintas condiciones de salud y la relación con los fenómenos de actividad física. Tenemos también invitado al doctor Rodrigo Vergara. Él es biólogo de la Universidad de Chile y doctor en psicología de la Pontificia Universidad Católica. Y también ha desarrollado una interesante carrera combinando una serie de saberes tanto desde la biología, las ciencias cognitivas y la estadística, aplicada justamente a una serie de temas particularmente relacionados con
envejecimiento, salud mental y algunas otras cosas que él nos va a relatar. Y finalmente, quisiera saludar al director del Departamento de Kinesiología y también miembro del claustro, el colega Antonio López. Antonio es justamente kinesiólogo de la Pontificia Universidad Católica, de la sede del Maule de aquella época. Es magíster también en epidemiología clínica y en filosofía de la mente, lenguaje y cognición. Y ha tenido toda una trayectoria profesional y académica en el estudio de ciertos procesos biológicos vinculados a la infancia, desde múltiples puntos de vista, y en el último tiempo orientado justamente a resolver problemas desde el punto de vista más bien epistemológico y de cómo el movimiento se puede entender de una óptica más bien cognitiva muy particular que también nos va a comentar. ¿Sí? Así que, bueno, sin más, ¿sí? Quisiera darle la bienvenida a todas y todos nuevamente, a aquellas personas que se están conectando en este instante, y bueno, pasar a conversar algunos temas justamente relacionados con el movimiento y la cognición humana en distintos ámbitos específicos. Y quisiera primero partir con Antonio López, ¿sí? Que como yo le mencionaba ya, director del Departamento de Kinesiología, ha, ha desarrollado en el último tiempo una mirada muy particular de esta relación entre movimiento y cognición en la infancia, ¿sí? Entonces, Antonio, quisiera si nos pudieras ilustrar un poco cómo tú ves esta relación en esta temática particular que es de tu interés. Antonio, te Muchas escuchamos. gracias, Juan José. Bueno, saludar a todas y a todos, en particular también agradecer a la decana Verónica Vargas que nos acompaña hoy día y también al director del Departamento de Educación Física o director interino, no sé cómo se dice, Gonzalo Zapata, y por supuesto a los colegas que ya han mencionado que nos acompañan. Si me permite compartir pantalla unos minutos, no tengo una presentación como tal, pero sí quiero ilustrar algunas ideas que en primera instancia quiero compartir. No tengo habilitación para compartir pantalla. Mientras tanto, como decía Juan José, eh, bueno, en el contexto del magíster que ella anunció, en este primer webinar me parece que es muy acertado hacernos esta pregunta de cómo nosotros entendemos la relación entre movimiento y cognición. Voy a intentar de nuevo compartir pantalla porque me dicen acá que sí podría, pero vamos a ver. Ahí sí. Bien. Entonces decía que me parece muy pertinente iniciar con esta pregunta, que intuitivamente podría parecer una pregunta de fácil solución, o al menos de abordaje relativamente compartidos, pero la verdad que esto no es tan así. Yo creo que hacerse la pregunta de cuál es la relación entre movimiento y cognición, desde mi perspectiva, y es lo primero que quiero compartir con ustedes, también pasa por observar de qué manera el cuerpo, que finalmente es el cuerpo, nuestro cuerpo, el que se mueve, juega un rol preponderante en esta relación entre movimiento y cognición. En ese sentido, declarar inmediatamente que la perspectiva que yo he estado estudiando en el último tiempo para responder esta pregunta, ¿cuál es la relación entre movimiento y cognición humana? Como digo, pasa por reflexionar acerca de cómo entendemos el cuerpo. Y esto ha sido un desarrollo en los últimos 25 a 30 años muy importante, si bien tiene antecedentes mucho más allá que 2 o 3 décadas, pero sí ha sido sintetizado en la idea de cognición corporizada o cognición 4E, como se ha mencionado en el último tiempo. ¿Y por qué 4E? Porque como ustedes ven en la lámina, curiosamente o afortunadamente,
sale bien para la propaganda de la línea de la cognición 4E, que hay varios conceptos que empiezan con E. Primero, que la cognición puede entenderse, de ahí eso de cognición corporizada, como embodied, o sea, corporizada o corporeizada. También que la cognición puede entenderse como una acción humana que está embebida en un sitio, en un medio específico, es contextualizada. Además que está extendida, y eso significa que la cognición puede ser entendida como una actividad que no se localiza exclusivamente en el cerebro humano, como podría entenderse en la tradición cognitivista, ¿cierto? Que entiende los procesos cognitivos como procesos que ocurren en el cerebro y por tanto están localizados en ese sector del organismo humano. Extendido implica, al contrario de eso, de que la cognición se implementa, se configura a través de dispositivos externos, como podría ser un computador, una calculadora u otros dispositivos que de alguna manera complementan la actividad cognitiva que está realizando una persona. Después viene esto de que es enactuada, y de ahí una línea o un brazo de investigación, un programa de investigación relacionada con la cognición 4E, que es el enactivismo, que implica, ¿cierto?, en palabras simples, de que conocer cognición está en la acción, y está en la acción además en interacción. En la interacción entre nosotros, ¿cierto?, como seres humanos, como organismos además, con un medio que momento a momento uno está interactuando con ese medio. Y en esa interacción se crea sentido respecto a lo que está ocurriendo con objetos o entes del mundo. Y de ahí surge, por tanto, la cognición, del crear sentido acerca de esas interacciones. Y después han ido agregando otra E a estas 4 primeras E para complementar con todo lo que tiene que ver con los fenómenos emocionales y también con los nichos ecológicos. Lo emocional, claramente, hay varias líneas teóricas, ¿cierto?, que relevan el rol de la emoción en los procesos cognitivos. Y en lo ecológico, en simple, digamos, un poco dar cuenta de que las formas de vida que tenemos también generan un cierto tipo de actividad cognitiva. Bien, eso es la cognición corporizada y en particular la cognición 4E, o más es, ¿cierto?, en las palabras que están ahí en inglés. Ahora, en la misma lámina a la izquierda, ¿cierto?, hay otra idea muy importante de la cognición 4E, y en particular de la línea del enactivismo, de que la cognición, si es que no la vamos a entender como un fenómeno alojado exclusivamente en el cerebro humano, y si la vamos a entender como un fenómeno que depende constitutivamente de lo que ocurre y de cómo es nuestro cuerpo humano, y que además eso se va a instanciar o se va a implementar según la relación que haya con el mundo, entonces la cognición, ontológicamente podríamos decirlo, tiene un espacio de operación y de existencia que va más allá del cuerpo humano. Y de ahí la lámina que, ¿cierto?, une ahí la cognición con cuerpo, cerebro y mundo. Bien, y en particular respecto al cuerpo, en uno de los cursos del programa de Magíster que estamos de alguna manera promocionando con este webinar, se llama Fenomenología del Cuerpo y la Cognición. ¿Por qué? Porque como decía al inicio, si nosotros, o por lo menos desde la cognición corporizada y desde el activismo, si uno quiere entender la relación, estudiar la relación entre movimiento y cognición, no puede dejar de lado la teoría del cuerpo que está usando para sostener algunas ideas y algunos conceptos que están aquí destacados en la lámina. Por ejemplo,
En particular en kinesiología, probablemente en educación física ha pasado lo mismo históricamente. Ha habido un predominio del estudio del cuerpo físico, del estudio del cuerpo biomecánicamente, fisiológicamente, neurobiológicamente, y en palabras más duras, del estudio del cuerpo como máquina. Pero de repente habría que decir también de que, o habría que reconocer, de que a lo mejor hemos descuidado un poco el estudio del cuerpo en cuanto a experiencia. Esa es una primera idea. Desde la línea fenomenológica de la cognición corporizada y enactivista, el fenómeno de la experiencia humana de este cuerpo sobre el cual nosotros estamos teniendo nuestra existencia, implica una dualidad que está operando en todo momento, y eso es bastante obvio. O sea, nosotros acá estamos o sentados o como estemos posicionalmente, pero estamos en un cuerpo físico, pero a la vez experimentando una existencia, un cuerpo vivido, o un cuerpo vivo, si ustedes quieren. Pero este cuerpo, desde la conceptualización en activista, también implica entenderlo como un organismo que se autoorganiza, en cuanto ser vivo es un organismo que se autoorganiza, que además está en interacción, como decía, con un medio, y esa interacción pasa por fenómenos de acoplamiento sensorio-motor, que están operando momento a momento. Y esos fenómenos de acoplamiento sensorio-motor además implican la creación o la constitución de una subjetividad, pero como vemos en la imagen, una subjetividad que se relaciona con otras subjetividades y por tanto es muy interesante para la línea enactivista estudiar también la intersubjetividad, basada además en la intercorporalidad y la interafectividad. Entonces ahí, en esa primera lámina, vemos varios elementos que van a ser parte de las reflexiones, de la discusión acerca de la pregunta central. ¿Cómo abordamos la relación entre movimiento y cognición? Bueno, primero, preguntémonos, digo yo, ¿cuál es la teoría del cuerpo que vamos a manejar? Y la propuesta es que sea dual, el cuerpo físico y el cuerpo vivido. Y para entrar al cuerpo vivido, al cuerpo vivo, estamos hablando de la experiencia. Y para estudiar esa experiencia, podemos hacer uso de la fenomenología. Pero además, si desde la línea enactivista, este cuerpo en interacción con otros cuerpos, estas intersubjetividades, estos acoplamientos sensorio-motores, y este cuerpo que se autoorganiza como un organismo vivo, lo estamos de alguna manera configurando, describiendo y estudiando sobre la base de otra línea teórica muy importante en el siglo XX, que son, o que es en general la sistémica, pero en particular las herramientas conceptuales que nos aporta también, ¿cierto?, la teoría de sistemas dinámicos. Estoy aquí resumiendo algunas de las disciplinas o corrientes de pensamiento o de estudio que nutren no solo la cognición 4E, en particular al enactivismo. Y por eso he mencionado la fenomenología, las teorías de sistemas dinámicos, y habría que agregar, si nos da la conversación para más adelante, también toda la línea de la psicología ecológica con algunos conceptos que tal vez sería bueno más adelante, si nos da el tiempo, poder comentar. Eso diría yo, Juan José, como para empezar a conversar, por lo menos desde la mirada que, insisto, en la curso de fenomenología del cuerpo y la cognición, este magíster pretende instalar, pero como decía Juan José, siempre pensando que desde la teoría tenemos que llegar de alguna manera a la aplicación de estos conceptos, a no solo comprender ciertos fenómenos del comportamiento humano, sino que también a optimizarlos. Y esto efectivamente tiene aplicaciones en ciencias de la educación, en deporte, en lo laboral, en el arte y también
aunque no sea tan evidente a primera vista, en ciertas acciones profesionales que son cognitivas, como es el razonamiento. Porque si uno entiende la cognición como un fenómeno que no está alojado exclusivamente en fenómenos o en eventos cerebrales, sino que lo entiende más allá, como aparece acá en la lámina, entonces también podría entender el razonamiento profesional como un fenómeno interactivo, contextualizado, situado. Eso diría por ahora yo, Juan José, para darle la palabra a los colegas. Bien, Antonio, muchas gracias por tu breve pero completa exposición de todo un punto de vista justamente de esta relación entre movimiento y cognición. Y bueno, para aquellos y aquellas que se están conectando, ¿cierto? Recordarles que estamos en este webinar de movimiento y cognición, y que estamos muy contentos, bueno, además de su presencia, de que puedan compartir cualquier tipo de comentario o pregunta a las y los expositores mediante el chat, ¿cierto? Y hablando justamente de otros expositores, quisiera también darle la palabra a Caterina, ¿sí? Que aborda justamente el estudio de esta relación entre movimiento, cognición, en contextos bien particulares, y que van más allá justamente o que complementan la mirada del movimiento, no solamente desde el punto de vista cognitivo, sino que también vinculado a los cambios metabólicos asociados a la actividad física en situaciones tan humanas como, por ejemplo, el embarazo y tan frecuentes como es, por ejemplo, la obesidad, ¿sí? Donde vemos cómo la expresión humana más básica, que es el movimiento, ¿sí? Puede ser afectado de manera muy particular en situaciones como las que le acabo de describir. Esa mirada, de alguna manera, tan específica, nos permite también ampliar y poner en contexto o llevar a la práctica algunas ideas que ya expuso Antonio de justamente la cognición corporizada o extendida, ¿cierto? A situaciones muy particulares, tanto determinadas más bien biológicamente, quizás como el embarazo, como también vinculada a un contexto, ¿cierto? A una situación social particular que también podría contribuir a entender el tema de la obesidad, ¿sí? Entonces, no sé, Caterina, ¿cómo tú ves justamente esta relación entre movimiento, cognición, salud, actividad física en estos ámbitos que yo entiendo que son tu área de expertise? Sí, bueno, Antonio lo dijo casi todo, ¿eh? Está difícil agregar. Pero como tú dices, Juan José, voy a tratar de verlo de lo mío, un poco de mi experiencia, ¿cierto? Pero también es importante decir que el movimiento y la cognición podrían estar en todas partes porque se relacionan siempre. O sea, yo siento que cognición implica cada experiencia que uno vive y el movimiento es experiencia constante. ¿Sí? Lamentablemente hoy en día pasamos mucho tiempo en comportamiento sedentario, que es mi tema, ¿no es cierto? También. Y el comportamiento sedentario pienso que no colabora mucho con la cognición, no así la actividad física y el ejercicio, que es de lo que yo voy o en lo que voy a participar en este magíster, ¿cierto? Ahora, es importante decir que el magíster es profesionalizante, es decir, nosotros queremos que cada participante de este magíster pueda llevar esto que entre todos vamos a aprender, ¿no es cierto?, lo puedan llevar a su quehacer diario, que busquen ahí dónde están los vacíos para poder investigar y ver cómo nosotros y cada uno de los estudiantes en realidad puede colaborar en esto de la búsqueda del movimiento y la cognición. Aumentar con la cognición a través del movimiento es algo maravilloso, porque la verdad es que el movimiento, si lo vemos desde el ejercicio físico y la actividad física más a un nivel, ¿no es cierto?, más bajo, menos planificado, todas esas experiencias que tienen que ver también con las hormonas que secreto, ¿no es cierto?, con el placer que me produce el hacer actividad física y ejercicio físico,
Y no solo eso, también en el largo plazo, cómo me siento mejor, mi salud mejora, y todo combinado, ¿no es cierto?, me hace comprender, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el ser activo. Y esa comprensión es parte de la cognición. Y eso esperamos también, a eso nos llama la sociedad en la que vivimos, ¿no es cierto?, a el motivar a las personas a que sean activas, y a través de eso que sean más sanas, que tengan una percepción de la vida, de la sociedad más amplia y más profunda, con más afectos y más íntegra, en definitiva. Eso quisiera decir, Juan José, por ahora. Muchas gracias, Caterina. Sí, muchas gracias. Así como tú mencionaste este contexto propio de la actividad física, aplicado con un propósito que no solamente el hecho de movilizarse, sino que también de obtener cierta satisfacción, obtener un bienestar más bien global, ¿sí? Y que pudiera perfectamente contribuir a un estado o una operación cognitiva óptima, por así decirlo. Podríamos también abordar algunas situaciones en las cuales podríamos mirarlo de otro punto de vista, cómo un problema a nivel cognitivo pudiera también acarrear algunos aspectos o algunas limitaciones a nivel motor, ¿cierto? O en el desempeño físico, en el desempeño mediado por el movimiento. Y yo sé que en ese sentido Rodrigo ha estado trabajando en algunas cosas, ¿cierto? Vinculadas justamente a salud mental, a envejecimiento, a deterioro asociado al envejecimiento en adultos mayores. Y me gustaría también escuchar tu perspectiva justamente de esta relación, quizás desde ese punto de vista inicialmente, Rodrigo, de cómo puedes ver tú la relación entre movimiento y cognición en etapas particulares y en procesos biológicos particulares como el envejecimiento. Bueno, en principio, sí, yo creo, me gustaría partir más acá en realidad. Sí, lo absurdo quizá es que haya separado la cognición como un evento independiente del resto. Nosotros literalmente no nos podemos desarrollar sin movimiento, no podemos hacer ninguna actividad cognitiva libre de movimiento. Incluso cuando estamos sedentarios y mirando el techo, tenemos movimiento involuntario al pensar, digamos, incluso, o sea, si nosotros tratamos de minimizar al máximo, digamos, ya tratar de reducir todo tipo de movimiento, igual de todas formas vamos a estar moviéndonos y vamos a estar viéndolo desde un punto de vista del sistema nervioso, vamos a seguir generando, digamos, activando vías efectoras. Seguimos secretando hormonas, seguimos activando nuestro sistema autónomo, siempre está pasando algo. Y todo esto obviamente tiene un cierre. Ahí, como ya lo dijo Antonio, en el fondo uno está acoplado con su entorno y en esta vuelta, digamos, uno retroalimenta el movimiento y la cognición. Entonces, en realidad el movimiento está presente en todo. Si es que uno lo medita un tiempo, se da cuenta rápidamente que el movimiento está presente en todo nuestro quehacer. Y obviamente la novedad está en dejar de mirarlo por separado y enfrentar el hecho de que deberíamos estudiarlo de manera integral. Y cuando uno llega, por ejemplo, a las investigaciones que hay en adultos mayores, lo que uno observa es que uno puede detectar muy tempranamente el deterioro en adultos mayores en base al movimiento. El movimiento se deteriora antes, por ejemplo, que la cognición, o de manera evidente. Y así otro tipo también de cosas. La actividad física también tiene un impacto tremendamente positivo en los adultos mayores. Y son herramientas que son subutilizadas en general por diversos motivos. Tradicionalmente uno trata de que los abuelitos no se muevan mucho, pero realmente ahí hay un espacio de oportunidad bien grande que todavía no está bien investigado. Y ciertamente hay herramientas de detección temprana o digamos, más en la línea de tamizaje, pero que indican que cuando una persona le cuesta más moverse es probablemente porque tiene un problema a la base y un problema que uno debería buscar.
Bien, sí, yo estoy súper de acuerdo con tu propuesta y con tu reflexión respecto a cómo uno pudiera detectar ciertos problemas cognitivos a partir de una mirada más bien que, o anticipándose a ello a través de una inspección de quizás su capacidad motora o su capacidad de poder a través del movimiento relacionarse en esta idea de como de cognición extendida con su entorno, con sus pares, con los objetos con los que tiene que llevar alguna actividad cotidiana a cabo, ¿cierto? En fin. Ahora, uno de los desafíos que pudiéramos detectar, ¿cierto?, en el estudio de esta relación y de cómo, a partir de una mejor comprensión de la relación entre movimiento y cognición, pudiéramos implementar acciones más eficientes, justamente tiene que ver con detectar situaciones que ameritan justamente una mirada reflexiva o repensar la aproximación tradicional a cierta aproximación a ciertos problemas. Um, y uno de esos escenarios hacia donde quisiera ir tiene que ver, por ejemplo, con la infancia, ¿sí? Con cómo en entorno educativo, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, implementamos acciones instruccionales de ciertas ideas, de ciertos conceptos, pero con un lápiz y un papel, ¿sí? Y es lo que hemos hecho históricamente en las últimas décadas, ¿sí? Desde el punto de vista de esta cognición corporizada, por ejemplo, se propone justamente desafiar esas prácticas para poder darle un contexto más corporizado. Voy a sobreutilizar esta idea. Y eso eventualmente es un escenario propicio para tanto estudiar como aplicar o transformar ciertas prácticas desde una mirada muy innovadora. Entonces, Antonio, no sé si quizás tú pudieras compartirnos una mirada de cómo poder implementar toda esta base conceptual bien sólida que nos expusiste inicialmente, a ejemplos concretos, por ejemplo, en la infancia, como por ejemplo en el contexto escolar, ¿sí? O otros contextos en la infancia en los cuales tú detectas que sería propicio, oportuno. Sí, estaba silenciado, perdón. ¿Puedo compartir pantalla? Yo no tengo una diapositiva para la pregunta específica que tú hiciste, pero creo que es posible, Sí, si puedes compartir, Antonio. a partir de una lámina que tengo, poder un poco reflexionar acerca de lo que tú estás planteando. Que la pusiste difícil porque eso es parte de lo que decía Catarina, de la reflexión que queremos inducir entre estudiantes del programa de magíster y el cuerpo académico para arribar, ¿cierto?, a nuevas soluciones innovadoras sobre la base de evidencias que efectivamente existen. Recuerdo que compartimos un paper justamente contigo, Juanjo, hace un tiempo atrás, cuyo título es algo así como devolver el cuerpo a la sala de clases, o llevar de nuevo el cuerpo a la sala de clases. Claro, y eso tiene ese título sugerente porque efectivamente hay buena evidencia, ya de una década o más, ¿cierto? Incluso me encontré por ahí con una revisión sistemática de cómo distintas estrategias pedagógicas que están basadas en el cuerpo en acción, y aquí no se trata de que a mayor cantidad de movimiento de ejercicio vamos a tener mejores actividades cognitivas, no se trata de eso, se trata de incluir el cuerpo y el movimiento en actividades pedagógicas particulares. Pero antes de señalar eso de manera concreta, me gustaría ir un poquito más atrás, desde la infancia, que es una de mis motivaciones en cuanto a aplicar todos estos marcos teóricos, estas herramientas conceptuales que nos ofrece la cognición corporizada. Y recordar algo que hacemos hace tiempo ya, los que han estudiado el desarrollo, ¿cierto?, saben de que el movimiento de un infante desde el inicio está sujeto a la interacción que tiene con el medio. Acuérdense, todos los que o todas las que han estudiado el desarrollo infantil o el neurodesarrollo, de que a mitad del siglo XX contábamos principalmente con
enfoques teóricos basados en la maduración del sistema nervioso. Por lo tanto, se entendía que el movimiento, por ejemplo, de alcanzar un objeto, una pelota, un juguete, emergía básicamente porque era neurológicamente posible. Sin embargo, en una mirada más sistémica del asunto, y actualmente una mirada corporizada, ¿cierto? Lo que podemos decir es que efectivamente la integridad del sistema nervioso es necesaria, pero no suficiente. Y que lo que se requiere desde una mirada sistémica es de que esté la posibilidad de que haya una intención, o sea, no un movimiento sin un objeto, sin un propósito, sino que tiene que haber una intención, y ahí la emoción es un gatillante relevante, y la acción misma, como señalaba Rodrigo, está instanciando inmediatamente conocer el mundo, o sea, cognición. Por lo tanto, si esto es así, y si el cuerpo finalmente es el que nos permite este acoplamiento sensorio-motor al ambiente, desde el inicio, y cuando digo desde el inicio, es desde los primeros días de vida, el cuerpo, el movimiento, lo motor y la interacción sensorio-motoria con el medio es lo que nos da acceso al mundo. Nos da acceso a la interacción social, primero con la madre o cuidadores principales, ¿cierto? Con los pares después, con adultos relevantes cuando entramos al colegio. Y esto no es que se quede en la primera infancia, esto se permanece durante toda la vida. La cognición social, de hecho, es un foco de estudio de la cognición corporizada, de la intersubjetividad. La cognición social clásicamente la hemos entendido de cómo somos capaces de entender a otros, en particular de cómo somos capaces de entender los estados mentales de otros. Si ustedes se fijan, si ustedes se miran a sí mismos, se van a dar cuenta rápidamente que cuando interactuamos con otros y cuando nos comunicamos con otros desde la infancia, usamos nuestro cuerpo y detectamos en el cuerpo de los otros qué nos están tratando de decir. Es más, cuando las palabras o el texto del otro no calza con su expresión corporal, nosotros advertimos esa discordancia. Coloquialmente podríamos decir, me estás diciendo que está todo bien, pero avísale a tu cuerpo porque tu cuerpo me está diciendo otra cosa. Entonces, desde la infancia aprendemos eso, de que la interacción corporal con otros se constituye nuestra subjetividad, nuestra identidad y nuestra forma de entender el mundo y a los otros. E insisto, y esto no se queda ahí, nos acompaña toda la vida. Por lo tanto, si el cuerpo en acción, con intención, con emoción, es lo que nos permite acceso a interactuar, a acoplarnos sensorio-motormente con el mundo, bueno, eso perfectamente se puede llevar a la sala de clases, al deporte, como decía, y a otros ámbitos muy interesantes de estudio como es el aprendizaje en el arte, en la música. Entonces, yo no tengo una respuesta completa como para este webinar, Juan José, de cómo llevar acciones concretas a la sala de clases, pero sí lo que sé, y usted y el cuerpo académico que parte de este magíster lo sabe, y quiero compartirlo en su momento, es que tenemos no solo herramientas conceptuales, marcos teóricos, sino que también evidencias de que es muy necesario darle relevancia al cuerpo y al movimiento en las prácticas pedagógicas, en todos los niveles. No estoy hablando solo del nivel de escuela. Porque como decía Rodrigo, resulta casi extraño, si uno lo mira bien, enseñar matemática a un niño o niña de 7, 8 años, mientras está sentado y mirando a alguien, ¿cierto?, que está tratando de explicar operaciones aritméticas, y que no hagamos uso del cuerpo y del movimiento para que se pueda comprender qué hay ahí. Si las matemáticas finalmente en ese nivel tienen mucho que ver con espacio, con movimiento también.
Es más, en la tradición de cognición corporizada, la adquisición de conceptos y la adquisición de razonamientos pasa primariamente por experiencias corporales. Y eso es una idea central. Y por eso la voy a enfatizar. La adquisición, aunque suene para un cognitivista clásico y radical, sonaría muy extraño. Pero para un enactivista como yo, converso, digamos, esta idea de que la adquisición de conceptos, y esto nos acompaña toda la vida, desde conceptos básicos desde la infancia hasta conceptos más sofisticados, tiene como sustrato fenómenos sensorimotores. Pasa por experiencias corporales. Tomarse de esa idea para trabajar el razonamiento profesional, por ejemplo, es algo que nosotros hemos hecho en el departamento para un trabajo de investigación en cómo mirar el razonamiento profesional para la toma de decisiones sobre la base de un ejercicio interactivo con otros y en contextos determinados, diferenciando bien cuáles son los contextos que benefician esas operaciones cognitivas que no, insisto, están centradas en fenómenos neuronales, sino que están alojadas en todo este espacio, cuerpo, cerebro, ambiente. Eso un Bien, poco gracias. para aproximarme a tu desafío, Juan José. O sea, yo creo que esa es justamente una de las invitaciones que tenemos al momento de conversar o de reflexionar de manera colectiva, de manera interdisciplinaria respecto a estos temas, ¿sí? Aquí no hay muchas ideas muy seductoras, ¿cierto? Pero nos faltan de alguna manera estrategias de poder plasmar esa mirada en acciones concretas, ¿sí? Y me gustaría, antes de quizás reflexionar en esta última idea de cómo podemos diseñar acciones concretas, ¿sí? Me gustaría consultarle a Caterina cómo ella ve en otro contexto, ¿sí? Ya no solo en la infancia, sino que en la adultez, ¿cierto? Pero en situaciones bien particulares, como es, por ejemplo, la obesidad, esta relación entre movimiento, cognición y cómo comprender esta relación o la relevancia de esta relación nos puede llevar a tomar acciones o caminos o estrategias para poder cambiar justamente estos hábitos o esta situación de manera positiva, ¿sí? Porque yo me imagino, Caterina, yo aquí me declaro casi un ignorante del asunto, ¿sí? Pero me imagino que en la medida en que uno va padeciendo o avanzando en esta situación de, por ejemplo, de obesidad, ¿cierto? Que se vuelve en un momento extremo, va cambiando no solamente la estructura física, como decía Antonio, sino que también va cambiando la relación en la cual tú te mueves, la relación como tú te sientes, cómo sientes a los otros, cómo los otros te ven. Por tanto, la obesidad podríamos decir que no solamente afecta el IMC o el metabolismo, ¿cierto? O la fisiología, sino que también afecta la relación con los otros. Esa situación es muy interesante y me gustaría ver cómo tú, o sea, me gustaría consultarte cómo tú entiendes justamente esa situación en particular de esta mirada. O sea, es súper complejo porque es muy amplio los efectos que tiene, ¿no es cierto?, la obesidad. Yo creo que a cualquier edad, desde lo social, ya las personas obesas se sienten diferentes y se sienten rechazadas desde que son niños a nivel escolar, porque, o sea, no es raro esto de que el profesor de educación física manda al obeso al arco. Entonces, ya hay discriminación, ¿no es cierto? Pero ya cuando la obesidad, yo trabajé con obesas embarazadas, obesas mórbidas, y es súper complejo porque uno les trata de enseñar todos los efectos nocivos, lo negativa que es la obesidad por sí sola para el bebé. Tanto, bueno, los riesgos que implican para la mamá como para el bebé, pero a ellas les preocupa más el bebé. Entonces, por eso se dice que el embarazo es un súper buen momento para cambiar hábitos, porque las mujeres están abiertas a hacer sacrificios y cambiar su estilo de vida por el bien de la guagua que están esperando, ¿verdad? Entonces, sí es un momento propicio. Ahora, es complejo porque, no sé, pues han habido o han tratado de hacer diversas intervenciones,
pero las embarazadas obesas mórbidas no están dispuestas a verse. Pensemos que la obesidad mórbida es un IMC arriba de 40, donde tienen un exceso de peso corporal excesivo, o sea, casi todas mis pacientes pesaban más de 100 kilos, había algunas de 160, algunas no lo asumían, algunas no se sentían obesas mórbidas, ni obesas, en realidad uno tampoco puede usar esa palabra, pero hay muchas que no les gusta mostrarse en público. Menos ir a una piscina, por ejemplo, porque el hacer actividad física en una piscina es súper recomendado durante el embarazo, pero ellas no están dispuestas, y hubo intervenciones donde se les puso una piscina y ninguna de las que habían firmado consentimiento y todo, no se aparecieron, porque no están dispuestas a participar de ese tipo de actividades. Entonces es complejo, y para mí hacer mi tesis doctoral en eso fue muy complejo, porque la verdad es que nosotros queríamos reducir los riesgos asociados a la obesidad, pero queríamos que ellas aumentaran su gasto energético. ¿Y cómo convences a una persona que de verdad no quiere socializar? Porque la obesidad es un estigma, ¿verdad? Además es una molestia para todas, estamos hablando, insisto, de obesas mórbidas, donde moverse es agotador. Caminar 10, 20 pasos es agotador. Entonces, no es sencillo, no es atractivo tampoco. Pero bueno, nosotros inventamos, ¿no es cierto? Porque también corroboramos que ellas pasaban mucho tiempo en comportamiento sedentario. Entonces, nuestra idea fue que aumentaran el gasto haciendo actividades donde estaban sentadas mayormente, donde pudieran hacerlas mientras veían, no sé, la teleserie, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera podrían a lo mejor acostumbrarse a hacer actividad física, mejorar su condición, aumentar el gasto energético sin dejar de ver su teleserie, que no se la querían perder. Entonces, claro, porque incluso eso cuesta que sea consciente. ¿Cuánto tiempo pasas sentado frente a una pantalla? Uno no es consciente de cuánto tiempo pasa. A nosotros nos pasa eso. Yo no sé, no tendría que calcularlo, pero yo sé que paso mucho, pero si sumo el computador mientras estoy haciendo clase, si sumo el teléfono, si sumo, no sé, mientras juego, a mí me gusta jugar sudoku en el teléfono, también, y me pego, son muchas cosas. Entonces, no sé en suma cuánto paso, ¿verdad? Trato de hacer mi ejercicio, ¿sí? Y hay una pregunta súper interesante en el chat, que voy a aprovechar, me voy a tomar la palabra, que hace Richard. ¿Qué pasa con las salas de clases, no es cierto? Porque en el fondo él atribuye que los niños pasan sentados mucho tiempo. ¿Qué pueden favorecer el rendimiento de los procesos de aprendizaje, no es cierto? Esta relación movimiento-cognición. Sin duda, que ahí tenemos que hacer algo. Ahora, nosotros también queremos atacar los comportamientos sedentarios como tales, porque sabemos que en el largo plazo eso incide en una salud peor, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, queremos también enseñarles a los niños eso, que sean conscientes de cuánto tiempo pasan sentados, sin interrumpir, porque recordemos que las interrupciones a esos comportamientos sedentarios son importantes y favorecen. Entonces, eso también es cognición, el aprender por qué, el aprender cuánto, el ser consciente, el enseñarle a mis padres, a mis amigos, etcétera. Yo creo que no necesariamente tenemos que cambiar el sistema de salas de clase, tenemos que enseñarle a todos los profesores, no solo porque no sirve el de educación física, si en educación física se mueven, queremos enseñarle a los otros profesores, ¿no es cierto?, a que interrumpan sus clases cada cierto tiempo, que lo hagan parado. Si parado uno puede leer, uno puede hacer muchas cosas de pie. Entonces, yo por lo menos en mis clases en la universidad, a los 45 minutos interrumpo y los hago que caminen en el lugar 2 minutos. Y les entretiene, son adultos, pero es lúdico a la vez. Le da una cosa más lúdica, el estar de pie, se ríen, no sé por qué, no importa, es entretenido. Gracias, Juan. Gracias por tu reflexión, Caterina. Creo que fue muy ilustradora de la situación que se vive en este contexto tan particular que es la persona embarazada y mujer embarazada y obesa, así como también en este otro ámbito que consultaba Richard a través del chat,
y aprovecho también de reiterarle a todas y a todos la posibilidad de que nos comenten, nos vayan retroalimentando a través de sus consultas o comentarios, ¿sí? Bueno, y como tú bien dices, existen muchas formas o muchas eventuales buenas ideas, ¿sí? de poder implementar justamente nuevas acciones en distintos ámbitos, en distintos quehaceres profesionales, donde podamos entonces repensar ciertas situaciones desde la mirada del movimiento y la cognición. Y ese es un poco uno de los objetivos centrales justamente de esta conversación, de poder ilustrar ese punto, y también del programa que hemos estado, del cual hemos estado conversando, ¿sí? Pero no podemos solo vivir de las buenas ideas, sino que también tenemos que ser capaces de utilizar ciertas metodologías para poder implementarlas con una cierta mayor chance de éxito, ¿sí? Y eso nos lleva a justamente, de alguna manera, reflexionar cuáles debieran ser condiciones generales que de alguna manera nos permitan tener éxito en ciertas innovaciones, ¿sí? Al momento de por ejemplo, reinterpretar y proponer un cambio en una cierta situación profesional, ¿sí? Mirándola desde el movimiento y la cognición, ¿sí? Y por eso en este programa hemos querido incorporar un fuerte componente hacia metodologías de innovación, ¿sí? Entonces quisiera preguntarte, Rodrigo, ¿cómo ves tú este desafío de poder justamente cambiar ciertas prácticas a través de una metodología que a lo mejor puede romper ciertos esquemas? ¿Cuál debiera ser, por así decirlo, el orden o la estrategia para poder ejecutar esto con ciertas chances de éxito? La media pregunta. De nuevo voy a partir un poco más atrás, pero ahora sí me voy a llevar de una diapo, porque en realidad hay algo que es bien interesante. El planteamiento del problema es algo crítico. Muchas veces uno parte, ¿no es cierto?, desde la experiencia personal, desde lo que lee de investigaciones, y uno dice, yo tengo la solución para algo específico, ¿no es cierto? Y si yo desarrollo esta solución, va a funcionar perfecto y todos van a ser felices. Pero 2/3 de las personas y empresas o, digamos, o entidades en general que generan una solución y la llevan al mundo, tienen que modificar sus planes para que finalmente llegue a quien las va a usar. Y a veces son cambios radicales, o sea, la solución pasaba por algo muy distinto, se tienen que adaptar, porque muchas veces cuando uno ve el problema no está viendo al usuario. Entonces, en ese sentido, es bueno siempre quizás como despejar la cabeza o tratar de hacer, como le dicen los gringos, el brainstorming, para tratar de entender dónde está el problema y qué podemos hacer. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de movimiento y cognición, quizás a nosotros nos gustaría pensar al tiro en actividad física o en deporte, ¿no es cierto? Y que quizás la innovación está en desarrollar mejores entrenamientos o formas más eficientes de trabajar o desarrollar musculatura o qué sé yo, pero en realidad uno tiene que darle la segunda pata, ¿no? Si es que estamos hablando de movimiento y cognición, por ejemplo, ahí es donde aparecen áreas relevantes como psicología deportiva, donde realmente ejecutar el movimiento está en un contexto, está en un estado anímico, está en un estado, no sé, también cognitivo, y muchas veces uno los desatiende, los cree menos relevantes. Sin contar, ¿no es cierto?, por supuesto que cuando uno habla de movimiento y cognición también tiene todas las facetas más de rehabilitación, y también se suele desatender el contexto y las partes, digamos, los aspectos más psicológicos. Por ejemplo, en psicología es muy común que se hable de la alianza terapéutica, es decir, qué tanto yo confío en mi terapeuta. Pero en realidad en salud en general, a nadie le interesa si uno confía en su médico, salvo el paciente, pero el paciente tiene que asumir lo que le tocó nomás. Y obviamente es mucho más difícil que un paciente siga o se adhiera a un tratamiento cuando no confía en su terapeuta. Y de hecho es súper curioso porque los pacientes normalmente llegan a confesarse con su terapeuta o su médico, ¿no es cierto? Y llegan y dicen como, en el fondo,
llegan a decir por qué no hicieron lo que tenían que hacer, por qué no se tomaron los remedios, por qué no comieron lo que tenían que comer, por qué no hicieron la actividad física que tenían que hacer, etcétera, por qué no hicieron los ejercicios, bla, bla. Y es como una cosa muy curiosa, porque los pacientes, en el fondo, están trabajando sobre su propio bienestar, pero la responsabilidad la depositan sobre, ¿no es cierto?, sobre el terapeuta al final. Y algo súper crítico, y obviamente ahí hay, por ejemplo, un espacio para explorar súper interesante, que está totalmente subexplorado en el área. Por supuesto, también están todos los espacios que tienen que ver con cognición extendida, con cómo yo uso, ¿no es cierto?, cosas que son ajenas a mi cuerpo para mejorar la calidad de vida de alguien, en este caso, por ejemplo, yo les pongo acá una prótesis, pero por supuesto también puede ser algo más eléctrico o electrónico, o incluso un computador. Hay intervenciones que son simplemente máquinas de seguimiento ocular que permiten que una persona que tiene movimiento muy reducido pueda utilizar un computador. Y eso, abrirle, digamos, la vida a una persona, permite, digamos, le da independencia, le da un espacio, etc. Y por supuesto, ¿no es cierto?, como ya se ha dicho varias veces, el movimiento y todos estos espacios tienen un contexto. Y ese contexto también tiene espacios de innovación. Espacios donde yo quizás en realidad no tengo que mejorar la terapia, el entrenamiento, que si yo tengo que mejorar el contexto o las dinámicas sociales que hay en ese contexto, para que mejore lo que sea que yo quiera que mejore, ¿no es cierto?, va a depender del problema que yo identifique. Y por supuesto, hasta ahora nosotros hemos hablado como en un paradigma así súper como kinesiología, educación física, pero también es importante darse cuenta que como el movimiento es parte digamos, de estar vivo prácticamente cuando uno es un animal, uno también pudiera transferir todos estos conocimientos a buscar problemáticas desde el arte o desde el movimiento como la danza, o incluso cosas más concretas. Por ejemplo, tocar el piano requiere también un montón de movimientos, un montón de técnicas, y que de hecho, estas áreas hablan poco, por ejemplo, con la gente que sabe mucho de biomecánica, porque se trabajan como si fueran cosas muy diferentes, ¿no es cierto? Y obviamente al final del día todos nos estamos moviendo, aunque sea poquito, en el teclado. Entonces, la pregunta es cómo detectar el problema. Y los problemas son diversos. Y cuando uno tiene esta visión integradora, ¿no es cierto?, de movimiento, cognición en contexto, hay muchos espacios de mejora, muchos problemas que uno puede detectar y puede intentar solucionar. Y supongamos que uno lo hace, lo detecta, lo valida científicamente, desarrolla un método, va, lo explora y dice, allá va la micro, esto es lo que yo tengo que hacer. Uno de los problemas más grandes que ocurre es que cuando la solución está lista, nadie sabe qué hacer. O sea, luego, ¿qué hago? Me quedo con la solución acá y se las mando por correo electrónico a todo el mundo para que la puedan utilizar en sus casas. Y en realidad esto es un problemazo porque dependiendo del costo, incluso soluciones que son baratas y soluciones que se pueden poner a disposición gratuita al público en la web, suelen no llegar al usuario final. Porque yo necesito gastar plata para que llegue al usuario. Y es así de sencillo. Y eso es un poco lo que vamos a trabajar, de hecho, dentro del Magíster, en una serie de cursos consecutivos. Vamos a aprender a identificar el problema, vamos a aprender a validarlo científicamente, la solución, ¿no es cierto? Y vamos a tratar de llevar lo más lejos posible la transferencia, es decir, vamos a aprender a llevar nuestra solución a aquellos y aquellas que lo necesitan. Y eso es básicamente aprender a llenar este recuadro acá, que es el famoso Canvas, que es muy usado en áreas más de ingeniería comercial, por supuesto, pero ese es el desafío, en el fondo, cómo llevamos nuestra solución al usuario a un problema más de corte comercial, donde nosotros tenemos que tener muy claro el problema, tenemos que tener clara cuál es nuestra solución, ¿no es cierto? ¿Qué es lo único de mi solución? ¿Qué es lo que la hace distinta a las soluciones que existen? ¿Qué ventajas tengo yo sobre el resto de las soluciones que existen? ¿Cómo voy a llegar a ese usuario? ¿Se lo voy a mandar por correo? ¿Voy a ir a tocarle la puerta? ¿Se lo voy a vender quizás ¿cómo se llama? El negocio a través del cual yo llego a ese usuario? No es directamente por el usuario. Por ejemplo, YouTube es gratuito para todos, los usuarios no tienen que pagarlo, ¿no es cierto? Y el cliente, ahí el que pone la plata, son la gente que pone publicidad. Entonces hay un montón aquí de espacio para tratar de llevar esta solución a quienes la necesitan y de forma accesible.
y por supuesto saber quiénes las necesitan, saber cuánto me va a costar, cómo lo voy a mantener para que sea estable en el tiempo, etcétera, etcétera. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de trabajar en este magíster. Bien, Rodrigo, muchas gracias por esta ilustrativa propuesta de cómo poder pasar de un problema a una solución con una metodología precisa, clara, y que nos dé al menos la chance de poder testear justamente esta relación entre movimiento y cognición en aspectos específicos. Y como tú bien mencionabas, las soluciones no pueden implementarse desde solo una disciplina o desde solo una mirada profesional, sino que acá confluyen los aportes que nos pueden entregar múltiples profesiones o áreas de desempeño, y es por eso también que el magíster está abierto a profesionales de distintas disciplinas, ¿sí? Y creo que en la medida en que podamos complementar justamente saberes y experiencias, seguramente vamos a poder tener una mejor comprensión del fenómeno y por tanto una mejor propuesta de cambio, ¿sí? Así como la propuesta que propone también Richard en el chat, yo lo estaba leyendo acá con atención, y él justamente en un ámbito muy particular, como en la sala de clase, tiene justamente una apuesta de cómo poder, por así decirlo, revolucionar ciertas didácticas y transformar no solamente el espacio físico, sino que también las acciones, de modo que podamos obtener mejores resultados definitivamente, ¿sí? Me gustaría invitarlo a los tres, quizás a hacer algunas reflexiones finales, ya que llevamos cerca de una hora discutiendo con esto, y creo que el propósito principal del webinar se ha desarrollado, ¿sí? Me gustaría invitarlo a hacer algún tipo de reflexión de síntesis de cómo, o como esto llaman los gringos también, el mensaje que yo me tengo que llevar para la casa, cómo ustedes... eh, o qué relevancia específica podrían darle en una situación, ojalá en concreto, a justamente esta relación entre el movimiento y la cognición, una idea central que quisieran compartir con nuestra audiencia, con las personas que nos están acompañando en este momento. Comenzando por ti, Antonio, no ha sido un orden intencional, ha sido simplemente la manera en la cual hemos organizado esto. ¿Qué ideas de síntesis nos puede entregar respecto a este tema? Dos ideas. Reforzar lo de la interdisciplina. De hecho, acá, de los cuatro que estamos usando la palabra, Juan José como moderador es kinesiólogo, con un doctorado en ciencias biomédicas, pero con una línea muy clara en neurociencia. Bueno, Caterina ya se presentó, es profesora de educación física, pero con un doctorado que la llevó por distintos caminos también dentro de esa línea. Rodrigo es biólogo, pero con un doctorado en psicología. Y yo, en mi búsqueda, claro, soy de formación kinesiólogo, pero con posgrado en dos áreas distintas, pero en la última es la que me tiene más motivado, que es justamente en filosofía de la mente y la cognición. Y los cuatro hemos estado dialogando sobre estas cosas buena cantidad de tiempo. Y ahora ya respondiendo a la pregunta de Juan José, yo me quedaría con que la invitación es que en este magíster, en una primera parte, seamos capaces de estudiar en profundidad la cognición ligada al movimiento y nunca más separadas. Y en mi caso no, eso implica nunca más separar el cuerpo de la cognición o de los procesos cognitivos, sino que mirarlos como un todo, como uno solo. Y siempre situado, siempre contextualizado, siempre en un cierto nicho ecológico. Y que esa idea que puede ser tan elemental, efectivamente permite abordar problemáticas de diversa índole que le interesan a diversas profesiones en distintos espacios sociales y comunitarios sobre la base de justamente la innovación. En la sala de clases, en la manera en que entrenamos, en la manera en que entendemos los hábitos, en la manera en que se enseña en
música o en arte, en la manera en que razonamos, en la manera en que incluso generamos espacios de interacción en docencia. De hecho, a partir de lo que decía Caterina, me acordaba de que efectivamente yo lo he probado, puede ser testimonial, pero tiene toda una base que uno podría estudiar de manera más sistemática. Yo a veces con mi grupo de tesistas, sin que se den cuenta los problemas difíciles, los converso caminando, no sentados. Trato de romper con eso. Si veo que el problema es difícil, vamos a caminar. No vamos ahora a describir en detalle qué es lo que implica eso. Solo dejaría la tarea que cada uno pensara eso. ¿Qué significa salir de estar sentados para enfrentar un problema difícil, académico en este caso, en el contexto de una tesis, versus enfrentarlo caminando al aire libre, si es que es posible, ojalá en un medio más o menos natural y no rodeado de cemento, cuando sea posible. Entonces, eso, que yo creo que cambios conceptuales elementales pueden generar grandes soluciones e innovaciones. Y esa es la invitación en este programa. Muchas gracias, Antonio, por tu reflexión. Caterina, no sé si quieres compartir alguna idea de cierre final respecto a justamente esta temática. Sí, bueno, primero contestarle a Gloria que estoy totalmente de acuerdo con ella en lo que comentaba en el chat. Y a partir de lo que dice Richard, en realidad suena preciosa la propuesta que él tiene, pero hay muchas propuestas preciosas. Y como decía Antonio, hay que mirar el contexto, ¿no es cierto? Entonces hay que ir mirando detrás de esas propuestas que suenan tan hermosas. ¿Cuál es el problema detrás? ¿Que alguien más lo ha identificado y ha tratado de solucionarlo? ¿Cómo lo hizo? ¿Le fue bien? ¿Le fue mal? ¿Qué contexto había alrededor de eso? Chile es un país muy particular, tenemos unas desigualdades enormes. Entonces, este problema en el aula efectivamente ocurre a lo largo del país, pero no sé si las soluciones pueden ser factibles en cualquier parte. A lo mejor depende de la zona, de la ruralidad o no, etc. Entonces, de eso se trata esto, de investigar, ¿no es cierto? De ir a buscar los problemas para llegar después de una investigación profunda, ¿no es cierto?, a una solución, que en el caso de lo que propone Richard podría ser una solución, ¿por qué no? Pero veamos, ¿cuál es el contexto? ¿Es factible, no es factible? ¿Cuánto cuesta hacer eso? Etcétera, ¿no es cierto? Yo creo que de eso se trata esto, de lo que estamos conversando hoy día, de mirar todos los factores que inciden, porque como también decía Gloria, que los trastornos alimenticios son enfermedades que tienen que ver con la desconexión con el cuerpo. Claro, hay muchos factores que llevan, por ejemplo, a una obesidad. Es una enfermedad multidimensional, que, bueno, hay distintas causas, ¿no es cierto? Muchas. Las soluciones pueden ser a lo mejor más parecidas, pero tampoco lo son, porque también dependen de un contexto. Entonces, por eso hay que ir a investigar. Sí creo que hay cierta coincidencia con esa desconexión del cuerpo, y eso sí es clave, ¿no es cierto?, en las enfermedades o en los trastornos alimenticios, como en el caso de la obesidad, que es lo que yo vi de cerca. Entonces el llamado es a empezar a buscar problemas o pensar en problemas, cómo se pueden resolver y cuál a lo mejor sería una solución nueva, innovadora y efectiva. Muchas gracias Caterina por tus reflexiones finales. Rodrigo, te escuchamos, tus últimos minutos de fama en este webinar. No sé si hay mucho más que agregar, pero lo que sí me gustaría
quizás acentuar es la visión integral, movimiento, cognición, y con estos enfoques, ¿no es cierto?, en contexto, y tomando en el fondo una visión más integral de lo que es una persona y de cómo enfrentar, digamos, cualquier problemática alrededor de las personas. Es un espacio que nos permite entonces generar nuevas soluciones a problemas que llevan mucho tiempo existiendo. Y en ese sentido el mensaje que quiero quizás transmitir para que se lleven para la casa es que nosotros queremos ofrecer una nueva forma de entender esos problemas para generar soluciones y poder hacer un impacto social, poder cambiarle la vida a alguien. Y eso es algo importante. Nosotros no nos quedamos solo con la idea de que ustedes aprendan a explorar un problema e identificarlo, sino que además van a tener que buscar una solución y buscar cómo llevar esa solución a quien la necesita. O sea, es un problema mucho más desafiante, pero también mucho más real si queremos realmente generar un impacto en la sociedad. Bien, plenamente de acuerdo contigo, Rodrigo, la necesidad de poder trasladar justamente estas ideas que uno recoge de una serie de lugares, ¿cierto?, a estrategias concretas que puedan cambiar y sobre todo que puedan mejorar ciertas prácticas, ¿sí? Bueno, ya para cerrar les quiero agradecer bueno, a ti, Rodrigo, obviamente a Caterina y a Antonio, el tiempo, y la generosidad de compartir ciertas ideas que muchas veces son personales, que muchas veces a veces cuestan transmitir y que ustedes han sabido llevarla a contextos sumamente reales, con argumentos realmente admirables, y eso en ese sentido es muy grato escuchar en ustedes, ¿sí? Antes de despedirnos y reiterándole la invitación justamente a conocer algo más de este programa a través de la página web de la universidad, también quisiera anunciarles que vamos a tener un segundo webinar, quizá un poco más temático, yéndonos ya ahora a un ámbito académico profesional muy específico y que tiene que ver cómo nosotros en contextos recreados, ¿sí?, como los de laboratorio, inspeccionamos ciertas cosas, pero debemos necesariamente trasladarla a contextos más reales, ¿sí? Entonces, para fines de septiembre estamos preparando un segundo webinar con otros expositores, ¿cierto? Donde vamos justamente a tratar esta relación entre movimiento y cognición, mira, tanto desde lo que uno puede hacer en entornos recreados como de laboratorio, hacia aplicaciones concretas en la vida cotidiana, ¿sí? Así que sería sumamente grato tenerle a todas y a todos en este próximo webinar, y por supuesto le agradecemos muchísimo su atención y su tiempo compartido acá con nosotros. Muchas gracias por su presencia y nos despedimos. Un fuerte abrazo, colegas, a ustedes y a los colegas también que están presentes como asistentes.